Alejandro Molina, soy especialista en cirugía cardiovascular y en procedimientos de mínima invasión. Hicimos este video como una guía práctica para personas que están buscando información acerca de una TAVI. Vamos a platicar un poquito de qué es una TAVI, para quién es, cuáles son los beneficios, los riesgos, las contraindicaciones y cualquier otro detalle que pudiera surgir, cualquier duda que pudiera ayudarte a tomar una mejor decisión. Si estás viendo este video, probablemente te dijeron a ti o a tu familiar que tienen un problema en la válvula aórtica, algún tipo de patología, una estenosis, alguna calcificación que requiere probablemente un reemplazo. Entonces hicimos este video como una guía para ayudarte a ti y a tu familia a tomar una mejor decisión. También en cirugía de corazón estamos comprometidos con la creación de contenido, entonces si te quedaran más dudas puedes acceder a la página de internet y leer mucha más información de algunos detalles que pudieran quedar ahí pendientes. Y si así lo deseas, tuvieras dudas, al final puedes solicitar una videoconsulta gratuita y agendar una cita con tu especialista. Entonces, ¿qué es una TAVI? Una TAVI se refiere a, por sus siglas en inglés, el implante de una válvula aórtica transcatéter. Esto hasta hace unos 10-15 años parecía ciencia ficción, es decir, el reemplazar una válvula enferma sin necesidad de hacer una cirugía de corazón como la conocemos, de cirugía de corazón abierto, era considerado algo imposible. Sin embargo, la tecnología ha avanzado tanto que en la actualidad podemos realizar estos reemplazos casi de manera rutinaria y hacerlo de manera segura y a través de un catéter sin necesidad de parar el corazón. Esto ha revolucionado la cardiología y la cirugía de corazón alrededor del mundo. Los creadores de esta válvula lo que hicieron fue agarrar una prótesis, es decir, una válvula biológica, la comprimieron en un catéter y a través de un dispositivo podemos pasar a través de la ingle, subir hasta el corazón, hasta la posición de la válvula donde está enferma y liberar esa válvula, inflar esa válvula en la posición aórtica, realizando de esa manera efectiva un reemplazo de la válvula aórtica. A eso se refiere la TAVI, que es un implante de válvula transcatéter sin necesidad de cirugía. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Bueno, generalmente se hace en una sala que conocemos como hemodinamia, o una sala híbrida, que es una especie de quirófano donde se hacen los cateterismos y procedimientos de cirugía de manera conjunta. Y en la mayoría de los casos ya lo podemos hacer con anestesia local y un poquito de sedación, y en otros casos sí requiere anestesia general e intubación, pero ya la mayoría los podemos hacer incluso con anestesia local y sedación. El procedimiento suele durar aproximadamente una hora y media, y actualmente ya el 90% o 95% de los casos se hace a través de la ingle. Se hace una punción, una arteria que conocemos como femoral, y podemos ahí colocar el dispositivo que tiene la válvula comprimida, y en ese momento podemos subir esa válvula a través de la aorta, llegar hasta la posición de la válvula aórtica enferma, introducir la válvula que hasta ese momento se encuentra comprimida, y una vez que estemos listos para liberamos esa prótesis biológica en esa posición y ya dejando una función de una válvula normal. Estas válvulas son de origen biológico, es decir, de origen animal, ya sea porcino o bovino, dependiendo de la marca, y el procedimiento, como lo comenté, suele durar una hora aproximadamente. Entonces, cuando no se puede acceder por la vía femoral, por la ingle, a veces hay que buscar alternativas, hay que buscar una vía por el hombro, por el cuello y todo, pero eso es básicamente cuando ya están contraindicadas las vías femorales, que está muy tortuosa, muy calcificada. Ya la gran mayoría se hace a través de la ingle. ¿Cómo sé si soy candidato a una TAVI? Si yo o mi familiar somos candidatos a una TAVI. Bueno, hay que hacer varios estudios. El primero es un ultrasonido del corazón, un ecocardiograma, que básicamente ese nos da una muy buena idea de la función del corazón, cómo se contrae, si hay alguna válvula o varias válvulas enfermas, cuál es el grado de daño de esa válvula. Nos da una muy buena idea de qué es lo que tenemos que hacer. Este es digamos, el estudio de base que se va a hacer en todos los pacientes. Después tenemos que hacer también lo que conocemos como una angiotomografía. Ese es un estudio que requiere, generalmente no va a requerir ninguna hospitalización, más o menos toma 30 minutos, y es un estudio que vamos a hacer desde el cuello hasta las rodillas prácticamente, y ese es el que nos va a dar una idea de cómo están los vasos sanguíneos, si existe alguna calcificación, alguna tortuosidad
o alguna contraindicación para considerar un implante de una válvula transcatéter. Esto se tiene que hacer en todos los casos y aparte nos permite tomar ciertas medidas a nivel de la válvula, cuánto mide el anillo. Entonces podemos hacer una planeación muy efectiva y muy segura del tamaño de válvula, el tipo y tamaño de válvula que vamos a usar, y así como qué vía de acceso vamos a usar. Como comentamos ahorita, la más común es a través de la ingle, pero en caso de que existiera algún problema se puede considerar la vía axilar, a través del hombro, carotidia, a través del cuello, incluso directamente hacia el corazón, que son opciones que vas a tener que discutir con tu cirujano. Otro estudio que tienes que hacer, generalmente por la edad, es un cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco básicamente puede durar entre 30 minutos, 40 minutos, puede o no requerir hospitalización, generalmente es una noche. Y lo que queremos hacer aquí es un mapa de las arterias coronarias, que son las que van por fuera del corazón, son las que se tapan en el caso de los infartos, y básicamente queremos descartar que no existe alguna lesión coronaria o alguna indicación para realizar algún tipo de procedimiento en las arterias coronarias. Si las lesiones de las coronarias fueran muy complejas, a veces ya tenemos que evaluar qué es lo más conveniente, a lo mejor ya no es conveniente una TAVI. Cuando encontramos en todos estos estudios alguna combinación de patologías en el corazón, a veces vas a necesitar una cirugía de corazón abierto o algún tipo de manejo híbrido, dependiendo de la complejidad de estas lesiones, ¿no? Entonces, todos estos estudios es para llegar el día de tu procedimiento a ejecutar un plan muy bien determinado y que no existan sorpresas al momento de evaluar el corazón, cosas que no hayamos visto antes, ¿no? Todo está muy bien evaluado por un equipo de muchos especialistas y se llega a una recomendación respecto a lo que más te conviene a ti. Realmente, si esta recomendación no te convence, la decisión final la tienes tú, la tiene tu familia, pero esta recomendación se hace con un equipo de expertos. Una vez que se evalúa todos, te evalúa a ti personalmente y todos los estudios. Entonces, esos son los estudios que se requieren con mayor frecuencia antes de una TAVI. ¿Cuáles son los beneficios de una TAVI? Una TAVI, realmente, este tipo de tecnología se empezó a utilizar en pacientes que eran considerados demasiado alto riesgo para una cirugía de corazón abierto y únicamente estaba indicada en este tipo de personas. Pero conforme ha avanzado la tecnología, ha pasado el tiempo y nuestro entendimiento de esta tecnología, las indicaciones han sido mucho más amplias. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta cirugía? Pues el primero es que no necesitas una cirugía de corazón, que te abran el esternón. Es un procedimiento que suele durar una hora y media, y como a veces se hace con sedación y anestesia local, realmente la recuperación es mucho más rápida. Depende mucho de las patologías de cada quien, qué tan enfermo llegó al hospital, pero en general la recuperación es muy rápida y la movilización es casi inmediata, ¿no? Pueden ser un par de días en el hospital, a veces un poquito más, 3 a 5 días, dependiendo de las condiciones en las que llegaste al hospital, pero el beneficio principal es ese. Es un procedimiento más rápido y una recuperación más rápida que una cirugía de corazón convencional. ¿Cuáles son los riesgos de este procedimiento conocido como TAVI? Evidentemente, con el avance de la tecnología, siendo menos invasivo, se quiere precisamente mitigar los riesgos, pero todos riesgos, sobre todo cuando hablamos del corazón, todos los procedimientos tienen riesgos. Entonces, los más comunes relacionados a la TAVI son: el primero, problemas con la conducción eléctrica del corazón, o sea, bloqueos que pudieran requerir de un marcapasos, ya sea temporal, es decir, que solo te dure unos días, o de manera permanente. Es decir, que a la hora de liberar esa válvula causar algún tipo de problema con la conducción eléctrica del corazón. Eso lo vemos entre 20 y 25% de los casos, pero depende mucho de la anatomía y los antecedentes también de cada quien. Otro riesgo de este procedimiento es el sangrado o alguna lesión a nivel del vaso sanguíneo, a nivel del vaso femoral, que hubiera algún tipo de sangrado o desgarre que hubiera que reparar. Problemas neurológicos después del procedimiento son poco comunes, menos del 5%, pero pudiera haber algún tipo de disfunción neurológica posterior a la liberación de la prótesis. Esto puede ser una cosa transitoria o puede ser una cosa permanente, que sería mucho más raro, pero es uno de los riesgos. Y otras complicaciones más graves, pero más raras, son que al momento de liberar la válvula, esta se botara, digamos, no quedara bien adherida
y se puede meter hacia el corazón o se puede ir hacia arriba, hacia la aorta. Este tipo de procedimientos, cuando pasan estas complicaciones, generalmente son urgencias quirúrgicas, ¿no? Urgencias que hay que hacer una cirugía de corazón abierto inmediatamente. En algunos casos no, en algunos casos se puede resolver por manera endovascular, pero son riesgos importantes, ¿no? También existe el riesgo de una ruptura que se conoce de anillo, algún sangrado catastrófico que se tenga que hacer, evidentemente, una cirugía de corazón abierto para corregir e intentar salvar la vida. Estos riesgos son los más catastróficos, pero sigue siendo un riesgo muy pequeño y depende de cada quien, de los antecedentes y de todo lo demás que hemos platicado, ¿no? De tu anatomía y las condiciones en que llegaste a cirugía. Pero se tienen que platicar, son riesgos que se tienen que comentar y se tiene que estar muy consciente de la posibilidad de que ocurra algo así en este tipo de cirugías. ¿Qué esperar después de una TAVI? Bueno, inmediatamente después de la TAVI, probablemente no recuerdes el procedimiento como tal, pero vas a llegar a una sala de terapia intensiva donde generalmente vas a pasar entre 24 36 horas seguramente en esta recuperación. A veces el tiempo es menor si todo sale perfectamente bien y consideramos que te podemos pasar a un cuarto de hospital mucho antes, y la movilización temprana es una parte clave, ¿no? Entonces, que te empieces a mover rápido después de la cirugía, esa va a ser una consideración importante. Entonces podemos esperar algo de molestia en el sitio de la incisión, un poquito de dolor. El resultado final, digamos, de este reemplazo de válvula no es inmediato. Tu corazón va a tardar algunas semanas en adaptarse a ese nuevo flujo que ya le estamos tapando ahí la salida de la sangre del ventrículo izquierdo del corazón. Entonces todo ese proceso de adaptación va a tardar algunas semanas. Deberías de estar un par de días en el hospital, tal vez 3 días, a veces menos, a veces más, depende de cada quien, pero digamos en promedio la recuperación suele ser bastante noble, bastante rápida, y realmente tu vida después de este procedimiento debe de ir mejorando de manera paulatina y va a ser una vida prácticamente normal y probablemente mucho mejor de lo que tenías antes de la cirugía por los síntomas, la falta de aire, el cansancio y todo lo demás. ¿Cuánto cuesta una TAVI? Este sigue siendo un gran problema en causa de debate todavía en nuestro país porque sigue siendo una tecnología muy cara. Incluso suele ser incluso más cara que una cirugía de corazón abierto o una cirugía de mínima invasión por el costo de la tecnología. Ahora tenemos pocas válvulas, tenemos 3 opciones más o menos en México de marcas, digamos, de TAVI. Conforme pase el tiempo van a ingresar otro tipo de válvulas, otros países van a también a abrir este mercado y probablemente los costos puedan disminuir relativamente a lo que tenemos hoy, pero sí es una cosa considerable el costo que puede generar la TAVI. Ahora, si tienes un seguro privado, probablemente la gran mayoría de esta hospitalización y de los costos lo va a cubrir el seguro, pero todavía es motivo de jaloneo, digamos, con los seguros. Y sigue siendo una cosa cara. En el medio público también se realizan este tipo de procedimientos, muchas veces de manera gratuita, pero ya depende de que si eres derechohabiente de IMSS, ISSSTE, Pemex o algún tipo de seguro que tengas público. Y es desgraciadamente más difícil acceder por las listas de espera y la cantidad de gente que hay. Pero en el medio privado sigue siendo tecnología cara, que afortunadamente si tienes un seguro lo va a pagar la mayoría de esta cirugía, pero espera costos considerables y cuentas que pueden ser elevadas, ¿no? Para más detalles acerca de cuánto cuesta exactamente, más o menos qué marcas, cuánto cuestan las marcas, te invito a que visites el texto de cirugía de corazón para una discusión un poquito más amplia acerca de cómo se manejan los seguros, cuánto cuesta. Es un tema complejo y aquí nos podríamos pasar todo el video hablando de esto, ¿no? Entonces te invito también a que leas el texto. ¿Existe alguna ventaja de una válvula de una marca sobre otra? Realmente no. Depende mucho de las condiciones de tu anatomía, de qué decisión se tome, las medidas que tomamos antes de la cirugía y de la experiencia del equipo que implanta la TAVI con una u otra marca. Pero generalmente los resultados suelen ser bastante similares y esta discusión va a depender de varias recomendaciones y un análisis de muchos especialistas que van a tener contigo antes de tomar la decisión de qué tipo de válvula vamos a implantar, pero generalmente tienen muy buenos resultados y las que van a llegar próximamente también
se está viendo a nivel mundial muy buenos resultados. Entonces la tecnología va a seguir evolucionando y mejorando. Estamos viendo muy buenos resultados con los distintos tipos de TAVIs. Después de la cirugía vas a tener probablemente que llevar un programa de rehabilitación cardíaca. Esto es básicamente cómo optimizamos lo que hicimos en quirófano para tu vida normal. Cómo le ayudamos a ese corazón a optimizar su función, a agarrar más fuerza. Y esto se hace a través de un programa de rehabilitación cardíaca que no es de unos días, generalmente dura semanas o meses y es una parte fundamental de la recuperación y de tu calidad de vida que pudieras tener. Esta plática la tendrás con tu especialista después de salir del hospital. Va a haber obviamente una parte de medicamentos, una parte de alimentación y una parte de rehabilitación cardíaca que no suele ser muy complejo, pero sí tiene que ser con gente que tiene el entrenamiento en este tipo de terapia de rehabilitación. ¿Qué conclusiones podemos tener con este tipo de tecnología? Estamos viendo que es una tecnología que ha avanzado mucho, que ha cambiado la cardiología en los últimos años y que ha permitido a muchas personas que antes eran considerados fuera de tratamiento quirúrgico beneficiarse de este tipo de tecnología. Podemos ver que las complicaciones relacionadas con la TAVI van en disminución conforme nuestra experiencia y la tecnología avanza y definitivamente es una opción viable, segura y a considerar en casos de problemas de la válvula aórtica. Ahora, ¿cuál es nuestro comentario como especialistas aquí en cirugía de corazón? El entrenamiento que tenemos en este grupo es para poder ofrecerte a ti lo que a ti te conviene. Es decir, si tú requieres de una cirugía de corazón abierto por distintos motivos, nosotros podemos ofrecer ese tipo de tratamiento. Si tú requieres de una cirugía de mínima invasión, es decir, usando incisiones pequeñas con cámaras, podemos ofrecerte ese tipo de procedimiento de mínima invasión. Y si tú eres candidato a una TAVI, a una válvula transcatéter, podemos ofrecerte eso. Es decir, tenemos el entrenamiento en todas las técnicas que existen. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Que vamos a ofrecerte lo que a ti te conviene y no específicamente lo que yo digo porque así lo hago yo o porque eso es lo que yo sé hacer. Nuestro compromiso y en la formación de calidad y ofrecer en México este tipo de procedimientos de clase mundial en nuestro país es precisamente que tengamos toda la gama de opciones que existen para tratar la válvula aórtica y según tus estudios, tus preferencias, la plática que tengamos juntos podamos tomar esta decisión y dar una recomendación de qué es lo que más te conviene. Ahora, como ya lo comenté, la decisión final siempre depende de ti y nosotros vamos a tratar de respetar siempre en la medida que sea posible para tu beneficio la decisión que tú tomes. Pero si tú nos dices, a mí no me interesa eso, esa es la decisión que se debe de respetar. Nosotros vamos a emitir una recomendación como especialistas y la decisión final depende de ti y de tu familia. Entonces, por eso es tan importante tener una relación médico-paciente adecuada, basada en la confianza y en la apertura absoluta. Entonces creamos este video con fines de que sirva como una pequeña guía para personas que están considerando una TAVI en México y en América Latina, pero definitivamente hay que buscar más información, estar bien informado antes de tomar una decisión final. Si así lo desean, como lo comentamos, pueden solicitar una videollamada, una videoconsulta gratuita, donde podemos despejar cualquier otro tipo de dudas que tengan. Y si así lo desean, después ya solicitar una consulta frente a frente con tu médico y emitir una recomendación. Entonces, bienvenidos a Cirugía de Corazón y si así lo deseas, nos vemos pronto.